Listo. No, no, voy a presentarlo para que lo veamos. Buenas tardes, noches ya, ¿cómo están? Muchas gracias por la espera. Creo que nos merecíamos un auditorio un poquito más grande, ¿o qué? No contábamos con el profe John y su idea de cancelar la clase para que está para acá. Pensamos que íbamos a tener los loquitos de siempre que estudian tributario, pero contento de tenerlos aquí presentes el día de hoy. Una charla que organiza el Semillero de Derecho Tributario de la facultad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre delitos fiscales. Tenemos dos expositores muy top que nos van a brindar las dos perspectivas. Por un lado tenemos espérenme, es que yo los perfiles no me los sé así de memoria. Tenemos a Juan David Román, que es abogado, es especialista en contratación estatal y derecho administrativo, y es jefe del grupo interno de la unidad penal en la división jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín de la DIAN. Y por el otro lado, del ring, tenemos a Jonathan García Areiza, que es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal y Derecho Societario, magíster en litigación oral penal. ¿Listo? Entonces, bueno, los dejo con los escritores, espero que les guste las presentaciones. La dinámica va a ser, primero habla Juan, después Jonathan, y al final vamos a dejar un espacio para que... ¿Listo? Juan. Bueno, buenas tardes, noches, como dijo el profesor, para todos. Nuevamente, mi nombre es Juan David Román Zapata, actualmente funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y liderando el grupo interno de trabajo de Unidad Penal de la División Jurídica de Impuestos. Hago la claridad de impuestos porque actualmente en Medellín nos dividimos entre impuestos y aduanas tiene su división jurídica aparte, donde abordan los delitos relacionados con temas aduaneros, y en el caso de nosotros en impuestos únicamente nos dedicamos al tema de delitos netamente tributarios, que tienen que ver con tributos o la actuación que realizan los contribuyentes o los usuarios expertos, contadores o revisores fiscales ante la administración tributaria. Agradecerles por la invitación, por el espacio. Para la DIAN ha sido muy grato empezar a hablar de delitos fiscales. Era algo que generaba miedo, escozor, pudor, DIAN y Fiscalía juntos, ¿cierto? Entonces las dos entidades más complejas, que de pronto la comunidad o las personas les guardan mayor respeto y mayor recelo, juntas persiguiendo a un contribuyente o a un ciudadano del común, ¿cierto? Pero estos espacios lo que buscan es poder brindar información, poder socializar un poco de estos temas. ¿Para qué? Para mitigar riesgos. Básicamente ese es el objetivo de esta charla, de estas capacitaciones, y es que adquiramos un poco de conocimiento para que podamos mitigar esos riesgos al interior de las organizaciones. Ahorita el profesor me decía, por lo general casi todos son abogados, seguramente pueden haber contadores, administradores, estudiantes, etc. Entonces vamos a enfocar la capacitación en ese sentido, tratando de no utilizar un lenguaje muy técnico que se nos vuelva cansado, aburrido y agotado. Listo. Vamos a mirar unas diapositivas, básicamente son como de apoyo para que abordemos pues como estos temas, y vamos a tratar de tocar o de abordar los tres delitos principales que llamamos como delitos tributarios, aunque vamos a hablar un poquito de toda esa cadena delictiva que tenemos identificada al interior de la administración tributaria frente a ese comportamiento que se va dando en la administración. Listo. Entonces, como yo les comentaba, primeramente es esto: el cumplimiento tributario no es una opción, es un deber. Cuando nos acercamos a la DIAN, bien sea como personas naturales, bien sea como sociedades, y nos inscribimos en ese registro único tributario, adquirimos unas obligaciones, ¿cierto? Obligaciones que a nivel de sociedad puede ser responsable del IVA, responsable del Impuesto Nacional al Consumo, responsable de practicar retenciones en la fuente, entre otras.
y asimismo como personas naturales ejercemos una actividad comercial. Es por eso que hablamos de que no es una opción, es un deber el cumplimiento de esas obligaciones tributarias. Y conocer estos temas, como les mencionaba, básicamente es para prevenir escenarios de riesgos y evitar que a las personas que estamos asesorando, que estamos acompañando en las diferentes instancias, no lleguen a estos puntos, a llegar a la división jurídica, a consultar si tienen un proceso penal por allá. ¿Listo? Como les mencionaba, hay muchos tipos de delitos, no solamente es omisión, no solamente es defraudación, no solamente es omisión de activos o pasivos inexistentes. Al interior de la administración hemos identificado una serie de cadenas delictivas que pueden estar relacionados con una serie de comportamientos que realizan los contribuyentes en su actuar o en su comunicación con la administración tributaria. Vemos la defraudación fiscal, la omisión en no declarar, el no pago de los impuestos, el uso de documentación falsa, la simulación de operaciones y en el caso de las aduanas, el contrabando. Estas son algunas prácticas que han llevado a que la administración se haga parte dentro de estos procesos penales como víctima y o como denunciante. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo dentro de la cadena delictiva que ha identificado la administración encontramos esto. A diferencia de lo que tenemos y conocemos en el estatuto tributario, allá tenemos meramente sanciones administrativas, que básicamente, como vemos, casi todas es de dinero, ¿cierto? Tenemos multas, tenemos sanciones, tenemos intereses moratorios, tenemos pérdida de beneficios tributarios, embargo de bienes, etc. Cuando nos pasamos al proceso penal o al ámbito penal, ya estamos hablando son de unas sanciones mucho más drásticas, de sanciones que van en penas de prisión e inhabilitación, inhabilitaciones para operar como comerciantes o clausuras de establecimiento. Entonces ya no hablamos de que las sanciones sean netamente de materia económica, sino que van mucho más allá de la pérdida de una libertad o a la prohibición de ejercer una actividad, profesión, arte o oficio. ¿Listo? Sigamos, por favor. Listo, esto era lo que les comentaba. Dentro de la administración hemos detectado e identificado una serie de tipos penales que se identifican con ese interrelacionamiento entre contribuyentes y administración. En la parte naranjada vemos efectivamente los que conocemos como delitos tributarios, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria y omisión del agente retenedor o recaudador, que de pronto es el que más suena o el que más se escucha. Sin embargo, hemos logrado identificar falsedad en documento público cuando personas inescrupulosas llegan a falsificar un recibo 490, llegan a falsificar una facilidad de pago, una resolución de prescripción, una resolución de desembarco, ¿cierto? Entonces son acciones ilegales y afectan a la administración tributaria como tal. Y adicional, también hemos identificado falsedades en documentos privados. ¿Cuándo? Cuando somos requeridos para aportar los soportes de esos IVA descontables y aportamos unas facturas. ¿Cierto? Cuando aportamos un certificado de un revisor fiscal falso, ¿cierto? Entonces, esa falsificación de documentos que son emitidos por un privado, pero presentados ante la administración con el fin de, nos puede llevar también a una comisión de una conducta delictiva. Adicional a ello, el fraude procesal, estoy induciendo al funcionario público a que con su actuar beneficie a mí o un tercero. Enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir y lavado de activos son delitos más complejos y va más relacionado con esas actividades de blanqueo de capitales a través de pago de impuestos, deducciones improcedentes, etc. ¿Listo? Y son más cadenas más estructuradas. Y ahora en el relacionamiento con el funcionario público, vemos cómo la concusión y el cohecho, que son dar esa dádiva, ofrecer ese regalo, ese beneficio en favor de ese funcionario público para que haga algo que me va a beneficiar a mí como contribuyente, a mí como contador, a mí como revisor fiscal o a un tercero. Entonces no es solamente los tres delitos tributarios, principalmente en relación a las declaraciones que presentamos, sino que es todo ese actuar que realizamos ante la administración tributaria que nos puede llevar a ocasionar eso.
Por eso la invitación es, siempre que nos requiera la DIAN para que aportemos información, verifiquemos que la información que sea clara, que sea confiable, que sea segura, que no estemos alterando ningún tipo de información, porque nos puede llevar a estar investigados por uno de estos delitos. Y entonces vamos a mirar esos tres delitos en naranjado: omisión del agente retenedor o recaudador, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y defraudación o evasión tributaria. Vamos a iniciar con los dos primeros, 434A y 434B, que son relativamente nuevos, y después abordamos más omisión del agente retenedor, que es un poco más extenso. 434A, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Este delito nació en el año 2016 con la reforma de la ley 16 del 2016, si mi memoria no me falla, y básicamente lo que nos dijo esta conducta delictiva es que en las declaraciones tributarias, quien omita activos, declare el menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes, puede verse inmerso en una investigación por este delito, ¿cierto? Vemos como esto básicamente son declaraciones de impuestos directos, que son esas declaraciones que presentamos como renta, como activos en el exterior, entre otros. Son estas tres conductas las que investiga o tipifica este delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Y a diferencia de omisión de agente retenedor, que lo vamos a ver más adelantico, este me establece que para que el delito se configure, ese activo omitido, ese pasivo inexistente o ese menor valor, debe tener una cuantía igual o superior a los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A hoy, con la reforma que nos realizó la ley 2277 del 2000, la ley 2277 del 2022, una pena de prisión de 48 a 108 meses, en términos de años, 4 a 9 años, es bastante alto. Listo. Básicamente lo que busca esto es proteger de que no se realice una defraudación o una evasión en las declaraciones tributarias. Y es que el contribuyente efectivamente declare lo que posee, tanto en activos como en sus pasivos. Listo. Veamos cómo esto ha avanzado desde el 2016, que se creó con las diferentes reformas tributarias. Como les decía, esto llegó con la ley 1819 del 2016, y vemos cómo desde que se incluyó en el ordenamiento penal me trae un sujeto activo. Inicialmente me hablaba de contribuyente, ¿cierto? Para yo saber quién es el contribuyente, me debo ir al estatuto tributario, y el estatuto tributario me dice que el contribuyente es la persona natural o jurídica obligada a declarar con NID, etc., ¿cierto? Sucesivamente, y debido a las modificaciones, vemos como ya para la ley 2277 del 2022 me quitó la categoría de contribuyente y ya me habla de que este delito puede ser cometido por cualquier persona. Eso en el entendido de que ya no solamente la Fiscalía pudiera investigar a Juan David Román con cédula tal, sino que podría a ese contador, a ese revisor fiscal que me certificó unos pasivos por tanto valor, ¿cierto? Entonces vemos cómo me amplía el panorama de las personas que pudiera investigar la Fiscalía General de la Nación. El delito también me traía una cuantía cuando se creó de 7.500 salarios legales mensuales vigentes. Es una cuantía, o era una cuantía demasiado alta, que básicamente personas con demasiado poder adquisitivo eran los que omitían esos activos en sus declaraciones. Con el paso del tiempo y debido a las modificaciones, esta cuantía ha ido bajando, disminuyendo, y ahora es donde hablamos únicamente de 1.000 salarios mínimos. Puede que siga bajando con las modificaciones que se presenten al proceso o al artículo como tal. La pena de prisión sí se ha mantenido de 48 a 108 meses. La pena no se ha endurecido, pero vemos como al bajar la cuantía pudieran ser más las personas investigadas por el delito. Sin embargo, sí me trajo un agravante
y es que si las cuantías que me lleguen a determinar son superiores a 2.500 salarios, me van a gravar esa pena en una tercera parte, y si son superiores a 5.000, en la mitad. Entonces, a pesar de que la pena principal de 48 a 108 meses no me la graban, sí me bajan los topes y adicional me aumentan unos agravantes. ¿Listo? Este delito, y al igual que el siguiente, y al igual que omisión de agente retenedor, estando en omisión con una excepción, el delito lo puedo extinguir o puedo finalizar la investigación únicamente en 2 ocasiones al realizar el pago total de esa declaración o de esa liquidación oficial que me determinó la administración, en la cual me dijo, mire, usted me omitió este activo por 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta es la declaración real, esta es la sanción, estos son los intereses. Si ustedes o si la persona que está siendo investigada por este delito realiza el pago de esa obligación hasta en 2 ocasiones, la investigación se puede extinguir. Ya si se enfrenta a una tercera investigación por ese delito, ya no le van a permitir extinguir la acción penal, sino que únicamente le va a permitir una reducción de la pena. ¿Listo? Entonces, vemos cómo el pago me va a extinguir la investigación por 2 ocasiones, pero en una tercera simplemente me va a reducir la pena que se me llegue a fijar en el proceso penal. ¿Vale? Al igual que el anterior, 434B, este nació el otro en el 2016, este en el 2018. Yo, Juan David Román, llamo esto el delito comodín. ¿Por qué? Me habla de que el delito se comete por no presentar la declaración estando obligado. ¿Cuál declaración? No nos dice. Cualquiera. Entonces yo puede que esté obligado a presentar renta y no lo hago. Si mi renta o si mi liquidación oficial de aforo que me determine la administración porque no declaré llega a ser superior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pudiera estar inmerso en la investigación de defraudación o evasión tributaria. ¿Cierto? Mire que ahí no me determina qué tipo de declaración tributaria, me la deja demasiadamente amplia. Me habla de omitir ingresos en la declaración. Ingresos cuáles no me dice. Declaraciones cuáles tampoco. Entonces pueden ser cualquier tipo de ingresos y en cualquier tipo de declaración. Incluir costos o gastos inexistentes de igual forma y reclamar créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes. Listo. Este último aspecto importante, sobre todo porque sabemos que hay unos grandes beneficios para esos créditos fiscales que podemos solicitar, sobre todo para los créditos fiscales, que por la actividad que desarrolla la empresa, por la actividad que desarrollamos como persona natural, nos podemos estar disminuyendo nuestra carga tributaria. Si la administración llega a determinar que ese crédito fiscal sería improcedente, podría estar inmerso en este tipo de delitos. A diferencia del anterior, que hablábamos de un umbral de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en este caso el umbral es simplemente igual o superior a 100 salarios mínimos. Entonces ahí sí está más latente de pronto la configuración del delito penal, aunque la pena de prisión es menor de 36 a 60 meses. ¿Vale? En igual sentido que el 434A, ha tenido diferentes modificaciones, todas de la mano, como ven, de las reformas tributarias. La 1943 del 2018, la 2010 del 2019 y la 2277 del 2022. Seguramente cada que haya reforma tributaria, pues estos delitos van de la mano por sus modificaciones. Al igual que el anterior, sujeto activo, como ven, pasó de ser contribuyente doloso a pasar a cualquier persona por las mismas situaciones. No solamente es Juan David Román el que presenta la declaración, sino que sabemos que hay declaraciones que es obligatorias que las firme también el contador o que las firme el revisor fiscal. Ahí es donde también podría enmarcar o abarcar a esas personas para ser investigadas por este delito. La cuantía o el umbral también bajó de 250 a 100 salarios mínimos, y aquí, al igual que el anterior, tiene unos agravantes en cuanto a las cuantías.
Como les mencionaba, igual que el 434A, puede extinguir la acción penal en 2 ocasiones por el pago y en una tercera solamente procede la reducción de la pena. Importante, la iniciación de la acción penal. Resulta y acontece que estos 2 delitos solamente es posible la Fiscalía iniciar la investigación penal siempre y cuando exista una solicitud previa de parte de la Administración Tributaria. No es investigable de oficio estos 2 delitos penales. ¿Por qué razón o por qué motivo? Resulta que si yo, Juan David, omití el activo, pero solo sé yo, y la administración nunca se da cuenta, yo no voy a ir a decir a la fiscalía que me investigue, ¿cierto? Es la administración tributaria la que mediante liquidación oficial de revisión me tiene que indicar que omitió un activo, que incluye unos gastos inexistentes, que me desconocen unos costos, que me desconocen un crédito fiscal, ¿cierto? Entonces es la administración la que mediante liquidación oficial de revisión es la que determina de que usted posiblemente estuviera incurso en estos 2 delitos tributarios. Y adicional, la norma nos exige 2 situaciones. La acción penal procede cuando no hay recursos en trámite de vía administrativa, ¿cierto? Yo puedo en la liquidación oficial de revisión interponer el recurso de reconsideración. Una vez resuelto el recurso de reconsideración, puedo discutirla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Claro, la normatividad penal solamente me exige el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, que una vez confirmada esa liquidación oficial por parte de las divisiones jurídicas o de la dirección jurídica o de los grandes contribuyentes, podría proceder la denuncia penal, así la liquidación no esté firme. Así todavía estén discutiendo esa liquidación oficial en la sede judicial. Y 2, le exige a la administración tributaria que realice un análisis si frente a esa omisión en la que incurrió el contribuyente no existe una interpretación razonable del derecho aplicable. Esto al inicio fue bastante subjetivo, ya actualmente la administración tiene unos procedimientos para determinar esa interpretación razonable del derecho aplicable de acuerdo a lo que logre determinar fiscalización en ese proceso de determinación. ¿Listo? Más o menos exactamente, lo que se conoce como diferencia de criterio. Entonces, claro, 434A y 434B solo procede cuando la administración solicita la apertura de la investigación penal y siempre y cuando exista esa liquidación oficial de revisión ya discutida en sede administrativa, ¿vale? La acción penal se extingue hasta por 2 ocasiones y si ya se le ha permitido ese beneficio, solamente un nuevo pago me va a permitir únicamente reducir la pena que se me llegara a imponer. ¿Listo? 434A y 434B, como son delitos tan nuevos, enseguida en unas grafiquitas vemos cómo ha ido evolucionando la presentación de esas denuncias y han sido delitos muy difíciles por identificar por parte de la Fiscalía por lo complejo de determinar esas situaciones. Y más que, como vemos, las cuantías apenas se disminuyeron en el año 2022 y apenas fiscalización estará discutiendo en el 2025 26 esas declaraciones que se hayan presentado, ¿cierto? Entonces es algo complejo, pero lo importante es conocer que existen y de que empecemos a mirar si de pronto nos llegan a requerir por alguna de esas situaciones, porque omitimos un activo, declaramos un menor valor del pasivo, nos están requiriendo porque teníamos la obligación de declarar y no lo hicimos, etcétera, estemos pendientes de estos delitos frente a la vigencia y esa modificación que nos disminuyó esas cuantías. ¿Listo? Estos 2 delitos inicialmente, pasemos de pronto al que comporta mayor discusión y es omisión del agente retenedor o recaudador, artículo 402, del que más oímos, del que más nos interesa, de que el primo, el amigo, ninguno de ustedes. ¿Listo? Cuando se discutió el artículo o el parágrafo del artículo 402 que enseguida lo observamos,
Mediante esta sentencia C290 del 2019, la magistrada nos dejó muy clara cuál fue la importancia por la cual se reglamentó la omisión del agente retenedor o recaudador. Y básicamente son 4 aspectos importantes que hay que tener en cuenta frente a omisión de agente retenedor. El primero, el delito lo que busca no es ser un segundo proceso de cobro coactivo. El delito no busca que la fiscalía haga las veces de agente cobrador de la DIAN, ¿cierto? El delito lo que busca es la protección de los recursos públicos, ¿cierto? Que adquieren esa naturaleza por el solo hecho de la retención. Entonces son esos recursos que los contribuyentes recaudaron en nombre del Estado y que al día de hoy no han consignado, o que estando en la obligación de hacerlo, no lo estaban recaudando. Listo, entonces no es que es un segundo o tercer proceso de cobro, sino que busca es proteger esos recursos que son o que son del Estado. El segundo contribuye al adecuado funcionamiento del mecanismo de retención, el cual sirve para otorgar liquidez al Estado y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Sabemos de que los impuestos lo que aportan es a cumplir los fines del Estado, planes, programas, proyectos, metas y a pagar el gasto de funcionamiento. En tercera medida, responde a la naturaleza de los retenedores o recaudadores, ¿cierto? Cuando hablamos de omisión de agente retenedor o recaudador, ya no hablamos de los impuestos directos de los que estábamos hablando en el 434A y el 434B. Aquí ya hablamos de los impuestos indirectos que como contribuyentes o como agentes retenedores o autorretenedores estamos obligados a recaudar en nombre del Estado. ¿Cuáles son esos? Las ventas, el hipoconsumo, la retención en la fuente y ahora el impuesto saludable. Esos son los impuestos que estamos obligados a recaudar en nombre del Estado. Entonces, lo que busca es que ese agente retenedor o autorretenedor efectivamente cumpla con esa carga que tiene y es el cumplimiento de esa función pública de manera transitoria, que es el recaudo de los impuestos. Y cuarto, desincentivar la retención indebida de los recursos públicos recaudados. ¿Eso qué quiere decir? Que si el IVA es del 19, usted cobra el 19. Que si la retención es del 5, usted aplique el 5. Que si el hipoconsumo es del 8, usted aplique el 8, no una retención menor. ¿Listo? Cuando entonces vamos a ver el artículo 402, este nos trae 2 modalidades o 2 situaciones en las cuales yo puedo estar inmerso en el delito de omisión. La primera, no consignar las sumas retenidas o autorretenidas, porque impuestos, retefuente, ventas e impuesto nacional al consumo. Es decir, que yo presenté esa declaración tributaria ante la administración y al día de hoy no la he cancelado, ¿cierto? Ahí es donde se podría configurar ese delito de omisión del agente retenedor o recaudador. La norma nos dice que el pago se debe realizar dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago. Entonces, si yo hoy tengo fecha de vencimiento para presentar ventas del segundo bimestre, el delito no se configuraría al día de hoy, porque la norma me permite tener 2 meses para realizar ese pago. Al igual que en el estatuto tributario, al igual que en el proceso penal, una vez cumplidos esos 2 meses, sí pudiéramos estar hablando de que el no pago me puede llevar a la comisión del delito de omisión. Y la segunda situación ya no es la no consignación, es omitir la obligación de cobrar y recaudar el impuesto a las ventas o el impuesto nacional al consumo. Es decir, que yo en mi registro único tributario tengo alguna de esas 2 responsabilidades y que en parte de las ventas o todas las ventas o todas las prestaciones de servicio no estoy cobrando ni el IVA ni el impuesto nacional al consumo. ¿Cómo se verifica eso? Visitas de facturación, ¿cierto? Visitas que hace la administración tributaria para verificar si Pepito Pérez SAS está facturando debidamente en su establecimiento de comercio, está facturando todas las prestaciones de servicio que realiza. Listo. Entonces son estas 2 situaciones que me pueden llevar a la investigación por omisión del agente retenedor o recaudador.
establece una pena de prisión de 48 a 108 meses, de 4 a 9 años, y una multa equivalente al doble no consignado sin que supere las 1.020.000 VT. Mire que son dos multas que son concomitantes, una pena de prisión y una pena de multa, ¿cierto? Si yo le dejé de consignar a la administración 100 millones de pesos en impuesto, la pena de multa va a ser de 200 millones de pesos. ¿Listo? A diferencia de los otros dos delitos, aquí no hay cuantía, aquí no hay umbral. Entonces yo le puedo dejar de pagar a la administración estos 5.000 pesos de retención en la fuente y se pudiera configurar el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. ¿Vale? Especial y tener mucho cuidado, retenciones en la fuente, sobre todo las que son anteriores al año 2018. ¿Qué pasaba con las retenciones de la fuente anteriores al 2018? Una vez presentada y no pagada dentro de los 2 meses, se declaraba ineficaz. Al ser declarada ineficaz, era bajada de los sistemas. Por lo tanto, al contribuyente por ninguna parte le aparecía esa obligación pendiente de pago. Sin embargo, para el proceso penal y para el proceso de cobro coactivo, la declaración tributaria es una confesión y sirve como título ejecutivo para cobrar y sirve como insumo para el proceso penal. Entonces, esa obligación que no me aparece por allá en el MUISCA y todo lo veo verdecito, pero tengo o no recuerdo si la pagué o la pagué dentro de los 2 meses, pudiera estar inmersa dentro del delito de omisión de agente retenedor porque fue declarada ineficaz, ¿vale? Sobre todo las de 2018 hacia atrás. Es especial con esas retenciones en la fuente. Este es el delito como está actualmente establecido en el artículo 402 con la última modificación que fue con el artículo 339 de la 1819 del 2016. ¿Qué nos incluyó esa norma? El impuesto nacional al consumo, ¿cierto? Anteriormente solo se tipificaba ventas y retención y con la 1819 nos incluyó la tipificación del impuesto nacional al consumo. Básicamente y de manera rápida, los dos primeros incisos me hablan lo que acabamos de conversar, las dos situaciones en las cuales se configura el delito de omisión de agente retenedor o recaudador. El artículo tercero me resalta eso y el artículo cuarto especial, tratándose de sociedades u otras entidades que han sometidas a esas mismas sanciones, las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Y ahí es donde empieza la discusión. Pongo el artículo 572 del Estatuto Tributario porque es el que nos habla de los obligados a cumplir los deberes en nombre de otros. Y ahí es donde tenemos a representantes legales, albaceas, herederos, etcétera, ¿cierto? Y lo pongo porque me dice que para el proceso penal no me responde o no hay responsabilidad en torno a las personas jurídicas. Entonces, si yo soy la ficción jurídica Juan David Román SAS con 1900 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tengo un representante legal encargado de, entre otras muchas funciones, el recaudo de los impuestos que tiene esa sociedad que realizar y a su vez de presentar ante la administración las declaraciones tributarias y realizar el pago de esas declaraciones tributarias. Por lo tanto, el primer llamado a responder por el delito en torno a las obligaciones de empresas, de sociedades, sería el representante legal. ¿Vale? ¿Cuál representante legal? Diría uno, el principal, ¿cierto? Pero sabemos que hay organizaciones muy grandes donde hay un suplente 2, 3, 4 y etcétera. Y para la administración es completamente válido que sea el representante legal suplente el que presente las declaraciones tributarias. La discusión se da es en el ámbito penal debido a unos conceptos de las supersociedades que indica que el representante legal suplente solamente puede actuar ante ausencias temporales o definitivas del principal, ¿cierto? Y ahí es donde empieza la discusión de
yo actué fue porque la Junta me indicó esa función, yo actué fue porque el principal estaba en un congreso en el exterior, yo actué fue por X o Y cosas. Pero el llamado principal sería el representante legal principal, que es quien tiene esa obligación tributaria. Cuando la sociedad, señora, y es desde el momento de la declaración. Cuando la sociedad entra a liquidación y se nombra liquidador, quien asume la responsabilidad de declarar y pagar es el liquidador. Por lo tanto, las declaraciones que presente y no pague son responsabilidad de él como liquidador. Entonces, hay mucho cuidado para los que son o han sido como o han fungido como liquidadores, bien sea de manera privada o bien sea designados mediante procesos concursales. Listo. Y como nos decía la compañera, efectivamente, yo respondo por las declaraciones tributarias que presenté, firme y no pagué durante el tiempo que fungí como representante legal en esa sociedad. ¿Cierto? Puede que yo haya salido enojado, peleado, no de la mejor manera de esa sociedad, tratar de verificar que al menos esas declaraciones queden pagadas. Porque si no, el que va a quedar con el chicharrón después en el proceso penal es ese representante legal. ¿Listo? Y el parágrafo que nos trae esa posibilidad que a diferencia del 434A y 434B, aquí se extingue el proceso penal siempre que haya pago o compensación. ¿Listo? Entonces nos dice que el agente retenedor que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de lo adeudado junto con los intereses tributarios. Listo, no son ningún otro tipo de intereses, son los intereses tributarios y está subrayadito porque ya ha sido pues objeto de discusiones en la Corte Constitucional donde nos determinó que efectivamente proceden son esos intereses tributarios. Eso especial atención, ¿por qué? Porque muchos de pronto deben o llegan a entender que una vez prescrito el proceso de cobro, no me pudieran cobrar los intereses tributarios para yo pagar y poder extinguir el proceso penal. Y resulta que la liquidación, para que usted pague y le puedan extinguir para el proceso penal, se la van a realizar hasta que usted realice el pago y siempre intereses tributarios. ¿Vale? De manera resumida, omisión es un tipo propia en cabeza de otra persona. A diferencia de los otros dos delitos, este delito es investigable de oficio, es decir, que no requiere de una denuncia previa por parte de la administración. Efectivamente, como somos los que tenemos la información, somos los que más denunciamos omisión de agente retenedor. Sin embargo, somos también parte en procesos en donde denunció la Contraloría porque dentro del proceso de auditaje de ese contrato con el Estado, se dieron cuenta que esa retención usted no la declaró, no se la pagó a la administración, ¿cierto? Tenemos denuncias también donde denunció el ex jefe, el ex empleado, la ex mujer, el ex marido, el que ustedes quieran, denunciando, mire, es que allá no cobran todos los IVAs, mire, es que allá no pagan los impuestos, mire, es que allá no, etcétera. ¿Cierto? Entonces, como es investigable de oficio, cualquier persona puede poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Ya será la Fiscalía la que determine si efectivamente ocurre o se cumplen los elementos del tipo de omisión de agente retenido. Protege recursos públicos y no tiene un monto mínimo, es decir, como les decía, tenemos denuncias de 1.000 pesos hasta 1.000 millones, porque lo que busca es que se realice el pago completo y oportuno de esas obligaciones tributarias. Y ahí para allá hay una discusión muy grande si frente a las declaraciones que se denuncian por 100.000 pesos vale más el proceso penal que lo que se persigue. Eso ya es una discusión pues de política criminal al interior del Estado, pero al día de hoy el delito no nos establece una cuantía. Y para la administración, y como somos una entidad vigilada también por la Contraloría General de la República, también nos exigen la protección de los recursos. Y es ahí donde como entidad debemos denunciar todo tipo de cuantía. ¿Listo? Entonces van a haber procesos con obligaciones que uno dice 10.000 pesos,
No, eso 10.000 más 2 más 5.000 de intereses, 15.000, vale más el bus. Va a ir a pagar eso al banco, ¿cierto? Entonces, es por ese motivo de que debemos de denunciar todas esas obligaciones. Consagra dos modalidades, la no consignación y el no cobro, como ya lo vimos, protege los montos a pagar en las retenciones aplicadas, tiene un sujeto activo calificado, eso quiere decir que quien comete la conducta es un servidor público de manera transitoria. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una actividad pública que es el recaudo de unos impuestos. Como es un sujeto activo calificado, servidor público de manera transitoria, tiene una regla especial de prescripción. ¿Eso qué quiere decir? El término de prescripción en el proceso penal va a ser muy diferente frente a otras situaciones. El pago extingue la acción penal, permite la suspensión, es un tipo penal en blanco porque para yo saber que sí va consumo, retención, debo ir al estatuto tributario. Hablemos, es un acto de corrupción. A partir de la ley 1474 del 2011 se determinó en el artículo 68A que este tipo de delitos no tienen beneficios en torno a prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución de la pena, etc. Ello en atención porque es un delito en contra de la administración pública y por eso fue catalogado como un delito, un acto de corrupción, ¿cierto? Previo a la ley 599 del 2000, este delito, o sea, con el anterior Código Penal, este delito era emparejado o equiparado con el delito de peculado por apropiación, porque básicamente es apropiarme de un recurso del Estado. Listo, entonces por eso fue que se le continuó como con esa clasificación y al día de hoy se les califica como servidores públicos de manera transitoria. Permite la suspensión de la prescripción por acuerdo de pago hasta por 5 años. Esto es una situación nueva que nos trajo la ley 2277 del 2022. De acuerdo con el estatuto tributario, yo puedo solicitarle a la administración tributaria facilidades de pago hasta por 5 años. Hasta los 12 meses no me exigen garantía, si es superior a los 12 meses me van a exigir una garantía prendaria, mobiliaria o personal, ¿cierto? La suscripción de la facilidad de pago me va a interrumpir el término de prescripción. Por lo tanto, el proceso puede estar parado durante el tiempo que dure la facilidad. Si a mí me otorgaron una facilidad de pago por 12 meses, ello va a quedar suspendido por 12 meses. Si fue por 5 años, va a quedar suspendida por 5 años. ¿Listo? Y tienen regla especial de prescripción y eventualmente de autoría. Y para ello, quiero que hablemos un poquito de la prescripción de la acción penal. A diferencia del proceso de cobro coactivo, que como sabemos prescribe a los 5 años, contados a partir de la presentación de la declaración o de la notificación del mandamiento de pago, en el proceso penal el delito prescribe en el tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si el delito me dice una pena de 9 años, la prescripción va a ser de 9 años para el proceso penal para que se pueda investigar. Pero les decía que ese es un sujeto activo calificado, es decir, que es un servidor público de manera transitoria. Y nos dice el inciso sexto que de quienes sobren como agentes retenedores o recaudadores, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Es decir, que la mitad de 9 es 4,5, pasamos de 9 años a 13 años y medio en término de prescripción. Y a diferencia del proceso de cobro, que son 5. Entonces puede que la obligación dentro del proceso de cobro esté prescrita para que sea cobrada, pero esté siendo investigada penalmente, porque acá puede que no haya prescrito. Y veámoslo, por ejemplo, en este ejemplo muy corto y muy rapidito. Dale la siguiente. Por ejemplo, dale la siguiente, por favor. IVA del 2014, o sea, ya 11 años de haberse presentado, para ese año todavía se podían presentar los IVAs anualizados, ¿cierto? Y tenemos que la fecha de vencimiento para ese IVA anualizado fue el 15 de enero del 2015. Nos decía el delito que se configura dicha situación 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional.
Es decir, que el delito se configuró el 15 de marzo del 2015. A partir de esa fecha empiezo a contar los 13 años y medio del término de prescripción de la acción penal. Es decir, que a hoy es 5 de junio del 2025, la investigación penal por esa obligación todavía está vigente, porque la prescripción iría hasta el 15 de septiembre del 2021. Pero puede que esa obligación IVA 2014-1 en el proceso de cobro ya esté más que prescrito, ¿cierto? E incluso por la cuantía ya debe estar declarada remisible, normalizada, bajada del sistema, no me debe aparecer, la torta está en verde, yo estoy muy bien. Pero cuando vamos nos llega la citación para el proceso penal. Y ahí es donde vamos a la administración, liquídeme 11 años de intereses, eso ya es más casi el triple. ¿Listo? Entonces es tener especial cuidado con eso y de pronto no vender esa idea de que ya la DIAN prescribió el proceso de cobro, el proceso penal también hubiera finalizado. Veamos cómo esto es bastante largo, bastante tiempo que tiene la Fiscalía para adelantar esta investigación. Y por último, y para darle de pronto paso al compañero para que nos hable pasarle un momentico, sí, eso era lo que les quería mostrar, que de pronto me dijeron que les socializaba. Al día de hoy la Administración Tributaria DIAN Medellín, que nos compete todo el territorio de Antioquia, tenemos por omisión de agente retenedor o recaudador más de 5.000 denuncias penales, ¿cierto? Son demasiados contribuyentes inmersos dentro de un proceso penal. Y esta es la estadística que tiene la Fiscalía General de la Nación publicada en su página en todo Colombia. Entonces, veamos cómo desde el 2010 esto ha venido aumentando y mire ese pico que tuvo por allá en el 2020, donde recibieron más de 1.500 denuncias por omisión del agente retenedor o recaudador. Entonces, esa es la invitación que queremos hacer, o sea, no es esperar a llegar a que nos llegue una citación de la Fiscalía para correr a la DIAN para que me liquiden los intereses y pagar una eternidad o infinidad de intereses por 5, 10, 11 años de intereses que son bastante altos. Como ustedes saben, la máxima de la super disminuida en 2 puntos. Listo. Con esta me despido. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir y vamos a hacer las preguntas al final. ¿Vale? Gracias. Bueno, buenas noches ya. Bueno, mi nombre es Jonathan García. Ya de pronto ya nos había puesto como en un poquito el contexto de quién éramos. Vamos a volver a presentar un poco para poner como en ambiente a qué me dedico. Yo soy abogado acá de la Universidad de Antioquia. Soy especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Tengo una especialización en Derecho Societario en EAPID y tengo una maestría en Investigación Oral Penal en California Master School of Law en Estados Unidos. Soy docente también universitario en varias universidades de acá de la ciudad. Me dedico principalmente a los delitos empresariales y evidentemente creo que los tributos trastocan o tienen la línea precisamente de tener cierta conversación con los delitos tributarios y financieros. Yo sí necesito, de pronto, a veces me falla un poco la memoria, va a tener por aquí un hipercomputador a la mano con la finalidad de poder obtener aquellos datos que son necesarios para dar, pues, como mi discurso. Evidentemente no tendré la misma, pues, como metodología para poderme guiar, pero intentaré tener el mejor orden conceptual para poder explicar estas problemáticas. Para terminar ese punto, pues me siento muy contento de estar aquí en la universidad, pero la universidad me da un poco de estrés en el sentido de que creo que somos los abogados con la mejor concepción crítica que podemos tener en la ciudad. Se los digo con toda confianza, en el sentido de que nosotros nos han formado para ello. Y por eso tenemos muchas veces que aislarnos de esos conceptos, pues, iniciales que nos entrega la administración pública y especialmente en el desarrollo de estas temáticas. Bueno, yo creo que me emociona un poco precisamente estar acá hoy con el profesor, ya que tenemos un poco la visión de la administración pública, pero eso tenemos que mezclarlo evidentemente con la teoría del delito, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de delitos.
Estamos hablando de unas obligaciones que nos encontramos en el ámbito tributario, pero evidentemente traspolan a obligaciones que son de carácter societario, pero tienen consecuencias penales, que en principio son la libertad, que tienen unas garantías. Yo creo que para efectos de abrir un poco la discusión, me quedo con un comentario que había hecho de pronto el profesor anterior, y es importante ponerlo acá para el debate. Quiero empezar con ello, empezando que la discusión, creo que en delitos como la omisión de agente retenedor, sí creo que hay algunas concepciones teóricas que son importantes tocarlas para efectos de determinar qué es perseguible por la administración pública y qué no. Creo que la omisión de agente retenedor, especialmente, entendiéndolo como un delito donde su bien jurídico es la protección, evidentemente, del Estado, pues también tiene unos subbienes jurídicos que protege el tipo penal y todos los tipos penales que vayan en contravía de la administración pública, específicamente estos que tienen que ver con el tributo. ¿Por qué hago este comentario? Específicamente porque yo creo que no todo delito es judicializable en materia de omisión de agente retenedor. Por ejemplo, una omisión de agente retenedor respecto a 100.000 pesos, una denuncia donde yo evidentemente tengo o debo un IVA respecto a una obligación o un periodo de una obligación de una cuantía como como el ejemplo que nos hacía. Y no por una discusión evidentemente de la política criminal, porque a pesar de ello, creo que la Corte Constitucional, en sentencia C557, creo que el año 2019, ha zanjado un poco la discusión respecto a los parámetros de necesidad y proporcionalidad que tiene este tipo de delitos. Específicamente, que ha dicho, sí, son necesarios y son proporcionales al interés propio del Estado, porque a través de ellos cumplimos la función social del individuo. Podemos otorgar educación, tenemos mejores vías, tenemos funcionarios públicos que cumplan su rol, pero creo, evidentemente, que o me alejo de la posición que todo delito sea investigable como consecuencia del principio de la tipicidad material en materia penal. Pongámonos un poco en contexto. Recuerden que para efectos de estudiar el tipo penal o los delitos, yo tengo que pasar por las tres estructuras del delito, no solamente que una conducta humana que sea fenomenológicamente susceptible de modificar el mundo, pero que pase por la tipicidad, por la tipicidad y por la culpabilidad. Y por allá, Julio, en calle, y los profesores de penal nos decían a nosotros, cuando hay antijuridicidad formal, pues yo violento formalmente la ley, ¿cierto? Pero cuando hay una antijuridicidad material, ahí me voy al principio de lesividad. Y creo que este no es un delito que sea ajeno a ello, precisamente por el costo que tiene el Estado para poder judicializar a las personas que deben montos que sean mínimos dentro de la concepción, el desarrollo precisamente de las actividades económicas que se dan en estos parámetros. ¿Por qué lo digo? Porque es que el principio de lesividad no solamente es un parámetro, obviamente, de la política criminal, sino que por allá el artículo 11 del Código Penal nos dice que no solamente tengo que poner en peligro el tipo penal, sino que además dice que lo tengo que poner, perdón, efectivamente en peligro. Y cuando yo voy a ese interés precisamente del Estado, en el costo que le vale a un juez, a un fiscal, a un funcionario del área, para poder llevar a la judicialización de este delito, evidentemente, el principio de antijuridicidad material, que por allá nos hablan sobre los delitos bagatela, lo que nos hace es que tenemos que intentar reducir la punibilidad, porque no hay un interés del Estado en judicializar este tipo de actuaciones cuando hay una mínima lesividad. Es que no hay un interés precisamente de judicializar a todas las personas que tengan una omisión de agente retenedor, que estén circunscritas en una omisión de agente retenedor, cosa distinta que es interponer la acción penal, o más bien interponer la denuncia como consecuencia de la violación de esa obligación. Pero yo no iba a empezar por ello, sino que quería pues como poner en contexto esto. ¿En qué iba a empezar yo? Pues yo creo que tenemos que entender un poco la instrumentalización que le estaban dando los gobiernos a través del desarrollo histórico que ha tenido estos tipos penales, porque a pesar de que hemos llamado gobiernos progresistas o no progresistas, cada uno ha intentado instrumentalizar el derecho penal
para poder judicializar a las personas que han sido omisivas con el Estado en el pago de sus obligaciones. Creo que el mejor estilo de Michel Foucault, que nos decía que el derecho era una forma de control social, podemos verlo en todas las administraciones, al punto que la última administración en su reforma tributaria, pues agravó los márgenes de punibilidad, no, creció o acrecentó los márgenes de punibilidad en los delitos tributarios. En el sentido de que, como lo decía bien el profesor, pues el artículo 434A y 434B pues han ido disminuyendo aquellos topes en los cuales si yo he omitido activos de una sociedad pues sean judicializables, ¿cierto? Entonces cuando yo disminuyo esos topes que requiere precisamente la ley para poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación este tipo de procesos, pues aumento la punibilidad, en el sentido en que más personas tienen la capacidad de hacer esas declaraciones y por lo tanto son más foco precisamente de los entes persecutores para efectos de la judicialización. Yo creo que esto, ¿a qué nos lleva? A entender un concepto básico y es la ficción legal que nos establecía el profesor con anterioridad, y es una ficción legal para los representantes legales o para las personas naturales, obviamente, que sin tener una sociedad, pues tienen la obligación de cumplir con estas obligaciones. Porque antes de la ley 599 estaba, ya se me fue el decreto, perdón, era el decreto, se me va, perdón, es el decreto ley 100 del 1980, que era el anterior Código Penal, pues no estaba circunscrita, no estaba desarrollado el tipo penal de omisión de agente retenido. Entonces, ¿qué hacía el Estado? El Estado observaba que había unas condiciones especiales por parte de las personas que administraban recursos públicos, porque el IVA, la retención en la fuente, son recursos públicos, donde hay un representante legal de una sociedad o una persona natural que está obligada a recaudarla, y no solamente recaudarla, sino pagarla, ¿cierto? Entonces, cuando yo me encuentro en ese tópico, pues entiendo que a pesar de que ellos no son funcionarios públicos en estricto sentido, porque no se han prestado para una entidad pública, la ley finge o da esa ficción de que para efectos del cumplimiento de esa obligación, usted tendrá que cumplir. Porque es imposible, o no tenemos en este momento, la DGA no tiene un mecanismo que sea idóneo para hacer un cobro inmediato de esa obligación. No lo hay, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí nace un criterio importante a tener en cuenta, y es que son las obligaciones de los administradores o de las personas, que serían las obligaciones, y obviamente de cumplir ¿qué? La ley. ¿Y dónde está eso para las empresas? Está regulado en el artículo 22 y 23 de la ley 222, que nos dice, pues a pesar de que no dice especialmente, no dice estrictamente que tiene que pagar el IVA, pues sí dice que tiene que cumplir la ley. Como tiene que cumplir la ley, pues el estatuto tributario es ley, ¿cierto? Y por lo tanto tendrá que cumplir con todas las obligaciones que estén contenidas. Y de las personas naturales que se entiendan como contribuyentes según el artículo, creo que 515 del estatuto tributario. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la exposición que hacíamos ahorita, en ese desarrollo del concepto de contribuyente que hay dentro de la ley penal, específicamente entre el artículo 434A y 434B, ha sido un esfuerzo legislativo para mí casi inoperante, porque ustedes leen ese artículo 515 del Estatuto Tributario, ¿qué dice? Dice que contribuyentes son todas las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las entidades públicas no es todas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. O sea, son todos que tengan la obligación legal realmente de cumplir con esas obligaciones. Entonces, pero yo lo digo es para efectos de la norma penal, porque si acuérdense, en materia penal, pues hay un concepto que también nos explicaban mucho los criminalistas, que nos decían que hay mucho populismo cognitivo en intentar cambiar normas con la finalidad a veces de ganar adeptos, pero que realmente no tienen una consecuencia real cuando vamos a hacer un análisis respecto a esas
exigencias reales que tiene la ley. Entonces, si nosotros miramos este criterio, pues entendemos que realmente en el desarrollo normativo, en el cambio de todas las reglas que ha tenido el legislador para ese concepto de contribuyente, realmente ha sido inoficioso esos cambios. Los cambios han sido importantes respecto a aumentar, obviamente, la punibilidad que hay respecto a estas reglas. Creo que el profesor las explicó demasiado bien, pero que además nos llevan a que han fortalecido a los entes administrativos para poder llevar a cabo la judicialización de este tipo de delitos. Pero hay una cosa más en la cual yo pronto me alejo un poco de la administración pública, en el sentido en que nos vuelve a llevar a la teoría del delito. Si ustedes observan y leen un poco la jurisprudencia, mejor los voy a llevar un poquito más atrás. Recuerden que era lo que nos decían los profesores a nosotros cuando iniciamos problemas, especialmente en materia penal. Existen dos tipos de responsabilidades. Hay un tipo de responsabilidad objetiva y hay un tipo de responsabilidad subjetiva. La objetiva nos lleva a parámetros de responsabilidad donde yo incumplo directamente la ley, como consecuencia del incumplimiento de la ley tengo una consecuencia legal, sea el pago, sea una sanción, lo que establezca la ley. Pero en materia de responsabilidad penal, el criterio cambia, porque entendemos que es el criterio penal de mayor, o sea, o el derecho penal es el criterio o el rasero que nos lleva a entender el derecho sancionador, pero no es el derecho sancionador por excelencia. Y cuando decíamos que era el derecho sancionador por excelencia, nos decían la responsabilidad de carácter subjetivo. ¿Qué implicaba? Que no solamente tengo que violentar objetivamente la ley, sino que tengo que además entender que hay criterios subjetivos para entender por qué el sujeto actuó como actuó. Y para eso, decían, existe ¿qué? El dolo, como elemento subjetivo del tipo penal. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran el desarrollo jurisprudencial, normalmente los jueces están sancionando ¿qué? Sancionan el incumplimiento del pago de las obligaciones, especialmente el artículo 402, que es donde hay más discusión, ¿cierto? Donde podemos entender que todos los delitos que hay desarrollados dentro de nuestro Código Penal, pues entenderán dolosos, salvo el principio de numerus clausus, que nos dicen que pues serán culposos los que establezca directamente el código o preterintencionales los que establezca el código. Pero si ustedes miran la norma, todos dicen que son dolosos. Entonces son delitos de omisión, como le explicó, son esos delitos que tienen un sujeto activo calificado, que tiene que cumplir unas condiciones especiales, pero también que son dolosos. Entonces aquí va un cuestionamiento que creo que es importante hoy intentarlo resolver. No prometo resolver. Creo que es difícil, ¿cierto? Y es el mero incumplimiento en el pago de las obligaciones implicará per se la demostración del dolo en materia penal. Yo creo que no, ¿cierto? Porque es que el incumplimiento de las obligaciones es que responsabilidad objetiva. Yo incumplo el pago de las obligaciones y además estoy obligado de conformidad con ese artículo 22 y 23 de la ley 222 a perseguir el recaudo de esas obligaciones y ahí me hago acreedor a una sanción penal. Pero ¿tendrá el juez penal la obligación de observar requisitos subjetivos del tipo penal para poder sancionar a la persona? Es afirmativo. En el sentido de que, muchachos, hay que entender que en materia tributaria, yo sé que ustedes de pronto lo saben mejor que yo, o vamos a intentar tener un concepto por lo menos básico en materia tributaria de lo que eso significa. El impuesto se da bajo un principio que se llama el principio de la causación, o no sé si es un principio, pero se da como consecuencia de la causación. O sea, yo emito el título y causo inmediatamente el impuesto, ¿cierto? Es más o menos así que se entiende, por ejemplo, para el IVA. Si yo estoy en ese escenario, yo tengo unas obligaciones como administrador, pero también tendré que explorar los elementos subjetivos que me llevó al incumplimiento con la administración, especialmente con el Departamento de Impuestos y Aduanas, porque hay criterios ajenos al administrador que llevan al incumplimiento. Y efectivamente yo creo que el legislador lo pudo observar
Porque ese artículo 402 en esa descripción normativa, por allá dice, no solamente la ausencia de pago, sino además tengo que hacer los esfuerzos conducentes a su recaudo. Pero no es suficiente. Creo que no es suficiente. Y yo creo que en todo caso nos llevará a observar elementos específicos para poder determinar. Yo creo que de manera un poco rápida, el Tribunal Superior de Medellín ha tenido esta discusión. Hay un fallo, disculpen muchachos, yo a veces tengo que tener en cuenta, la memoria me falla, es el fallo del año, tiene radicado en 1850 el Tribunal Superior de Medellín, pero fue una sentencia del año 2023. Ustedes en algún momento, si alguien de pronto está interesado en leerla, yo les puedo remitir esta sentencia. Creo que el tribunal es exageradamente descriptivo en entender cómo normalmente cuando la administración pública y los entes de persecución penal llevan a cabo la acción penal, omiten demostrar el dolo en la conducta, porque hemos entendido, han entendido los jueces, que la mera omisión del pago, pues implica la sanción penal, y eso es cerrado, ¿cierto? Por eso debemos de tener pues un criterio crítico, a no decir que eso es una sanción automática, ¿cierto? Entonces, en esa sentencia, el Tribunal Superior de Medellín, que es una sentencia que está en este momento en vía de corte, le ha hecho el llamado precisamente a la Fiscalía General de la Nación, es intentar intermediar o investigar aquellas condiciones intermedias que se dan, no solamente en la consecución del incumplimiento de la obligación, sino el entender por qué el delito se dio, entender, y no judicializar de manera automática esos delitos, ¿cierto? Porque si no es demasiado sencillo, entendiéndolo desde el punto de vista de la dogmática penal, que esa dogmática penal me dice o me exige que la demostración de la sanción penal está en cabeza de quién, de la Fiscalía General de la Nación. Y ahora nos tocará pues a los abogados que nos encargamos de eso intentar cambiar ese criterio jurisprudencial. Bueno, yo creo que esto nos lleva a entender precisamente que hay una ampliación de la punibilidad, no solamente por la política criminal que se ha desarrollado por parte del Estado, en el sentido que entendieron como suficiente y necesario y además apropiado estas regulaciones normativas, sino que también hemos entendido que los gobiernos nacionales han instrumentalizado este tipo de delitos para aumentar esa punibilidad y para generar presión, porque yo sí me alejo de pronto también de esta tesis, a pesar de la sentencia que establece, o que citó, creo que la sentencia C290 del 2019, donde la Corte Constitucional dice que la acción penal no es una acción para recaudar, pero evidentemente tiene esa consecuencia, ¿cierto? Creo que se equivoca la Corte no solamente a decir eso, o está intentando justificar la acción penal para no decir que ella es inconstitucional, pero evidentemente está en el tránsito legislativo de decir que es o no delito, pero lo entiende también de esa manera. Entonces, entendiéndolo así, creo que es importante entender también que estos tipos penales, ya creo que el profesor lo hizo muy bien, ha habido no solamente un interés del Estado, porque veníamos un poco retardatarios respecto a la regulación de estas normas, por eso explicaba ahorita que el decreto 100 del 89, que era nuestro código penal anterior, pues no traía esta regulación, sino que pues la encajaba en los delitos de peculado. Y como lo encajaban en los delitos de peculado, entonces, ¿qué hacía? Decía, usted tenía una función pública y para efectos de esa función pública, pues nosotros lo judicializamos como consecuencia de esa omisión, pero lo lleva un poco más allá el nuevo legislador a través de la ley pues, 599, cuando dijo, venga, no vamos a crear un tipo penal autónomo, vamos a dejarlo no solamente en criterios de interpretación de la autoridad judicial, sino que lo vamos a llevar específicamente a un tipo penal autónomo. Y ese tipo penal autónomo, ustedes vieron que ha tenido unas agravantes, o han ido modificándolo para irlo agravando, al punto que la prescripción penal, pues, también agravó. ¿Por qué? Porque aumentó los parámetros para poder suspender o aumentar la prescripción, que recuerden que
la prescripción en materia penal se interrumpe con la imputación de cargos. Entonces, no solamente es el término que establece la ley penal, ¿cierto? Para determinar que hay por ejemplo, en la omisión de agente retenedor hay un término exageradamente amplio de 13.5 años, porque recuerden esto y esto. La prescripción penal se da como consecuencia de la sanción más alta dentro de la dosificación penal. O sea, si el tipo penal me dice que su sanción más alta es 20 años, pues será 20 años de prescripción, nunca podrá superar 20, nunca podrá ser menor de 5, eso tiene varios criterios, y para efectos de los servidores públicos, pues se aumenta hasta el 50% o hasta la mitad de la pena. Entonces, imagínense, no solamente aumentan los delitos, las sanciones en los delitos, sino que le da la condición de servidor público y le dice, su prescripción se aumentó hasta la mitad. Entonces llevamos ya no 9 años, sino 13.5, y cuando te imputan cargos, pues en 6 años y algo más para que pueda darse el fenómeno de la prescripción. Entonces miren cómo el legislador ha ampliado esos criterios de punibilidad para poder entender que esto sí es un instrumento realmente del Estado para que indirectamente se pueda recaudar, a pesar de que la filosofía de la sentencia C290 sea que sea lo contrario, que porque es un tipo penal que corre independientemente del proceso, pero la consecuencia de su cesación y de su terminación sí es el pago. Entonces observen cómo esas consecuencias son importantes. Bueno, ya como para terminar, hay un punto importante, el artículo, pues obviamente el artículo 434, evidentemente, como yo les venía diciendo, nosotros venimos un poco tarde en el desarrollo legislativo, porque haciendo un poco de comparación respecto a normas internacionales, pues estos son criterios normativos que ya venían en otras legislaciones desarrolladas hace muchísimos años, casi desde los años 60, 70, 80. Y nosotros venimos a incorporar la evasión de impuestos ya como tipo penal, ¿cierto? Y la omisión de activos y la inclusión de pasivos como tipos penales a partir del 2016, del 2015 aproximadamente. Entonces, estos instrumentos precisamente le han permitido al gobierno nacional realizar otros actos, pero vean cómo nuestro sistema judicial viene a un ritmo, porque viene desde el 2016, pero escuchamos con anterioridad que apenas estamos empezando a tener realmente políticas activas para poder judicializar a las personas que realizan omisiones de activos, omisión de activos, inclusión de pasivos, y el del 34B, que realmente es la defraudación típica en materia tributaria. Entonces, si ustedes lo analizan, a pesar de que viene muy tarde, viene con mucha fuerza. Y si ustedes lo entienden desde el punto de vista de la aplicación, podrán también entender que no se sorprendan que a futuro esa concepción crítica respecto a lo que yo les he estado diciendo también va a aumentar la punibilidad. Miren que el profesor con anterioridad nos dijo, vean, no solamente como consecuencia de los delitos tributarios, nosotros judicializamos evidentemente la naturaleza de estos delitos, sino que hay otros. Y recuerden, por ejemplo, que nos decía la falsedad documental. Solamente piensen en que, recuerden que los que están pagando por penal hay dos diferenciaciones en las falsedades documentales. Hay dos tipos de falsedades documentales, especialmente en falsedad de documento privado. Hay falsedad de documento privado ideológica y otra que es materialmente. Para hacerlo pues como el lenguaje más laxo, pues yo suprimo parte del documento, lo modifico, pero ideológicamente es el que le cambia el sentido al documento, porque el documento no lo decía. Más o menos les voy a hacer este ejemplo. Yo presento la declaración, yo digo que existe un pasivo, pero realmente el pasivo no existe. Eso me implica per se una falsedad de documento, no solamente privada, sino pública. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando el sentido real del documento. Yo no le estoy dando fe a la realidad de lo que implicó el ingreso o la existencia de un pasivo. Miren eso cómo aumenta la punibilidad sin tener que modificar evidentemente la legislación. Porque yo ya no estaré solamente en un delito con una misma acción, sino que posiblemente esté en un concurso de delitos. Recuerden más o menos lo que nos decían los profesores, se lanza una granada para el concurso de delitos, mataba a 5 y hería a 10. Ahí me encuentro en un concurso de delitos, la granada de la declaración.
y miren cómo realmente tenemos que avanzar en establecer criterios críticos para este tipo de tipificaciones, porque la avanzada realmente con la que viene la administración, o la DIAN en estos casos, va a ser muy fuerte respecto a la política pública que ellos están implementando, precisamente teniendo en este tipo de discusiones, y creo que van a llevar a que se va a ir reduciendo todos los días la capacidad de punibilidad para poder perseguir más personas respecto a la omisión de este tipo de obligaciones. Vamos a llevar todo este criterio, quería dejar más, era una crítica respecto a la posición, ¿cierto? Tener una concepción un poco más amplia de lo que es el tipo penal, porque creo que el profesor explicó muy bien respecto a los tipos penales, a su estructura, pero es entenderlo también desde la concepción de no solamente de la administración, sino de las posibles posiciones que hayan en materia de defensa y desarrollarlo pues, de la mejor manera respecto a ese entrenamiento precisamente que hemos tenido en la universidad. Bueno, ya, muchísimas gracias. Los invito a los dos a que pasen por acá. Vamos a tener un espacio de 15 minutos de intervención. Quisiera que fuera más, pero este salón no le pertenece a derecho. Entonces, tienen 15 minutos. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Yo antes de pronto de que inicien las intervenciones, a mí me parece muy importante estos espacios donde no solamente se escucha el lado de la administración, porque obviamente como funcionarios públicos tenemos una concepción o una visión muy encaminada al cumplimiento de la función que hacer de la entidad. Y desde la perspectiva de afuera, del defensor, del abogado que atiende la consulta, del contribuyente que va y le explica, va y le dice qué puedo hacer, es ahí donde, como decía Jonathan, se debe de abrir por parte de ustedes esa crítica. Y son los defensores los que efectivamente deben de conllevar a que esa dinámica entre los tribunales se dé. Ahora sí, muchachos, preguntas, dudas. A ver, ahí hay una. Dos. Perdón, puedes hablar cerquita del micrófono para que escuchen allá. Un segundito ahí. Levántate. Le enviaste la... Si hay procesos irrisorios, pues a partir de sumas irrisorias, como las que mencionaban, si ustedes, por favor, me pueden primero recordar cuál es más o menos la cifra de productos que están llevando en el momento. No la mencionó, pero no la recuerdo muy bien. Y adicional, si tienen conocimiento o si tienen conocimiento ustedes acerca de la cifra o el porcentaje de productos que existen a raíz de estas sumas irrisorias. Y otra pregunta para el profesor. Si actualmente en algún proceso se ha logrado demostrar que no existió dolo al momento pues, de que sucedió la cuestión, y si se ha logrado demostrar que no existió dolo, hay personas que de pronto fueron condenadas incluso a ver sin haberse demostrado que el dolo no existió, y es posible demostrarlo. Okay. Entonces, primero, a nivel de estadísticas, por parte de la seccional de impuestos de Medellín, tenemos alrededor, activas en estos momentos, 5.500 más o menos denuncias por omisión de agente retenido. Gran parte de ellas en el área metropolitana del Valle de Aburrá. En Medellín, por ejemplo, tenemos 2 fiscales destacados para conocer única y exclusivamente del delito de omisión de agente retenido o recaudador. ¿Por qué? Porque a partir, como vieron la estadística, más o menos 19 en el 20, se aumentaron la cantidad de denuncias penales que se pusieron por omisión de agente retenedor o recaudador. Y antes de estas fechas, los fiscales de Medellín conocían de estos procesos en todo el área metropolitana, desde Caldas hasta Barbosa. Con la cantidad de denuncias que se presentaron, tuvieron que destacar 2 fiscales únicamente para jurisdicción Medellín.
Ya las demás jurisdicciones sí conocen los fiscales seccionales de cada uno de los delitos que son de su competencia. Entonces, por parte de Medellín tenemos más o menos 5.500 denuncias activas actualmente por omisión de agente retenedor en toda Antioquia. Y en cuanto a las cuantías que de pronto se puedan considerar como bagatela o de bajo monto, no le tengo el dato exacto de cuántas tenemos actualmente. ¿Por qué? Resulta que para mí es igual el contribuyente que me dejó de cancelar una obligación de 100.000 a 10 obligaciones de 10.000, ¿cierto? Porque al fin y al cabo la cuantía por denuncia va a ser la misma, pero la cantidad de delitos cometidos al interior de la denuncia es diferente. El que me dejó de presentar una declaración es un único delito, es una sola declaración. Mientras que el que me dejó de presentar, pagar las 10 declaraciones, ahí estamos hablando de 10 delitos de omisión de agente retenedor recaudador. Entonces, al interior de la administración trabajamos son las denuncias, es por el valor total de la denuncia. Ya nos tendríamos que sentar como a entrar a discriminar obligación por obligación para hacer ese análisis. Pero si quieres lo hacemos y te coges mi contacto y correíto y lo hacemos. Realmente de ellos están congestionados y de eso sería una discusión grande, pero podría ponerse algo para que la otra vía, para que esa cifra de cómputo sea. En algún momento por parte de las direcciones seccionales se propuso al nivel central de la DIAN definir una cuantía para la interposición de las denuncias penales. Esa consulta se elevó a la Contraloría y a la Defensa Jurídica del Estado, y ambas entidades nos indicaron de que no era posible porque el delito penal no lo establecía, ¿cierto? Como el delito penal no lo establecía, la administración no podía determinar una cuantía para la interposición de denuncias. Eso ya ha entrado pues como a discusión, porque efectivamente nosotros desde las seccionales también decimos vale más de pronto la jornada laboral de un funcionario que lo que estamos discutiendo en un proceso penal. Entonces, obviamente para las seccionales nos aumenta la carga, a las fiscalías, a los jueces, a los procuradores, a todos los que intervenimos dentro del proceso penal, y es una discusión. Esperamos que en algún momento se sabe. Lo que pasa es que tampoco podemos abrir la puerta a que todas esas declaraciones tributarias se queden sin ingresar adecuadamente los recursos. Yo creo que hay una concepción, hay dos preguntas ya, la misma del compañero. Yo creo que es que hay un problema, ¿cierto? Realmente es un problema en la práctica, y es que el funcionario público tiene el deber de denunciar lo que él avisore como delito. Entonces, si él no lo denuncia, pues estaría en incumplimiento de una función propia del funcionario, ¿cierto? Que le implicaría sanciones administrativas. Yo creo que, pero creo que eso extrapola o un poco más allá a lo que realmente es lo que nos establece el Código Penal respecto al criterio sustantivo de cómo se tipifica el delito. Yo creo que el funcionario deberá denunciarlo, pero realmente debería haber más control por parte de la Fiscalía, porque ellos no podrán omitirlo como consecuencia. Estoy casi seguro que los entes de control lo que están haciendo es asegurando que no haya un criterio de discrecionalidad en el funcionario para poder omitir esa denuncia, ¿cierto? Para decir no lo denuncio y haber criterios de corrupción, sino que más bien el funcionario judicial, porque acuérdense que la Fiscalía está dentro de la función judicial, que es el fiscal, sí debería controlarlo, porque él sí tiene los parámetros para determinar qué es típico, qué es antijurídico y culpable. Esto le implicaría realmente una solicitud de preclusión ante los jueces, porque eso no es un problema de tipicidad objetiva, ¿cierto? Que es lo que dicen normalmente las reglas de preclusión. Entonces, ¿qué sucedería? Que ellos, en este momento, y más por la salud de ellos, si no existe una directriz, evidentemente, o una regla, una norma, que les digan cuáles son los criterios topes o los criterios para poder, para omitir esas denuncias, no lo deberían de hacer por su propia responsabilidad, ¿cierto? Pero creo que la Fiscalía sí puede. Haciendo ahí de pronto respondiendo a la segunda pregunta que tú hacías ahorita, si hemos conocido, sí, es más, la sentencia que ahorita les cité es una sentencia que evidentemente el tribunal termina absolviendo al contribuyente como consecuencia de la ausencia de dolo. No es muy bueno hablar como de casos específicos, pero te voy a poner un caso en contexto. Un representante legal, un administrador de una compañía tiene un negocio donde hace una importación de granos a Colombia
y en la importación de granos, pues cae en debacle la economía del país, pasa lo de Lehman Brothers, hay paro camionero en Colombia y él se quiebra en cuestión de un mes, literal se quiebra. Cuando él intenta, pues, cumplirle a quien le hace la importación, pues, a quien opera la importación, él le dice, no, pues yo lo devuelvo. Y él le dice, sí, hágale, y después el contable le dice, ¿cómo lo devuelvo? No, hágale una factura. La omisión de agente retener es de 6.000 millones de pesos, solamente por esa operación. Ahí posiblemente hay un error de tipo, ¿cierto? Que recuerda que el error de tipo excluye el doble, por lo tanto excluye la responsabilidad penal, ¿cierto? Entonces, hay que ir a mirar cada caso en concreto, ¿cierto? Que yo creo que esa es la función del abogado, obviamente, de analizarlo, porque pues, la DIAN, obviamente, su función intentará verlo de manera, desde el punto de vista más objetivo posible, pero a uno muchas veces le toca dar esa explicación en los procesos judiciales para poder entender respecto a la práctica. Más o menos ahí te respondo, creo que sí yo he visto por ahí unas 3, 4 sentencias en el mismo sentido. Si también quieren, se las puedo pasar al grupo. Y es claro, o sea, esto no es un delito de responsabilidad objetiva, al igual que todos los delitos que están establecidos en el Código Penal admiten el debate, ¿cierto? Y serán las partes las que intervengan a partir de las pruebas que aporten, se soliciten, se decreten, sean practicadas en el juicio oral, las que lleven a demostrar la ocurrencia del delito, el dolo o lleven a desvirtuar dichas situaciones, ¿cierto? Es lo mismo y pasa también cuando en las sociedades se indica como representante legal a la esposa que nada tiene que ver o no tiene el conocimiento de a qué se dedica la empresa de su esposo, pero es la que aparece como representante legal, ¿cierto? Entonces es cada caso el que se debe entrar a analizar. O al que le indican, vea, asóciese conmigo, yo simplemente le pago un salario mínimo y usted ya, o sea, es cada caso muy particular a estudiar, a analizar y esa es la función del tema. Respecto al momento de la denuncia, pues, claro pues que el funcionario tiene el deber de denunciar. ¿Se aclara cuándo es el deber de esta denuncia? O sea, tiene primero que agotar el procedimiento administrativo, al momento de iniciar el proceso administrativo también debe hacer la denuncia, porque digamos que el momento en que usted haga la denuncia, pues va a decir mucho de la ilustración. Si usted lo hace en una prescripción, digamos que es un fin de recaudatorio. Si usted lo hace al inicio del proceso administrativo, usted está renunciando al proceso administrativo porque no va a ser capaz. Digamos que en qué momento se le obliga al funcionario a hacer esta denuncia, porque digamos que en términos del delito, cuando denuncia dice mucho. Pero realmente no hay una norma que diga eso, ¿cierto? No hay una regla que lo establezca porque realmente el funcionario tiene hasta la prescripción de la acción penal para denunciar. Exactamente. Tiene un término amplio. Tenemos 13 años y medio para poner en conocimiento de la fiscalía la ocurrencia del delito. Administrativamente al interior de la DIAN. Resulta que de pronto conocen o han visto oficio persuasivo penalizable. ¿Lo conocen? No. Oficio persuasivo penalizable es un acto administrativo que saca la administración una vez iniciado el proceso de cobro, ¿cierto? Y en el cual indica al contribuyente, mire, usted debe estas obligaciones, las cuales pueden ser objeto de denuncia penal, ¿cierto? Dentro de los procedimientos internos de la administración debemos de esperar de que el funcionario de cobro expida el oficio persuasivo penalizable. Pase un mes posterior a la notificación para poder presentar denuncia, ¿cierto? Entonces puede ocurrir, hoy presenté la declaración, pasaron 2 meses, no la he pagado, lo primero que empieza es gestión de cobro telefónica. Y lo llaman, vea el call center, cuándo va a pagar, cuándo va a venir, ¿cierto? Pasados los 160 días ya pasa el grupo de cobro coactivo y allá es donde les piden el mandamiento de pago, les piden los embargos y les piden el oficio persuasivo penalizable. Entonces podemos estar hablando de que si el funcionario de cobro es muy de buenas y solo tiene ese proceso de cobro, se lo salta en 6 meses. Que no va a pasar. ¿Cierto? Estamos hablando de que un funcionario de cobro tiene una carga bastante alta de casi 1000 procesos a su cargo, en donde tiene que darle la vuelta a toda esa cartera para evitar que se le prescriba y que se le prescriba sin haber expedido los actos administrativos para buscar la interrupción de esa prescripción, entre ellos el oficio persuasivo y entre ellos haber remitido a la unidad penal para denuncia, ¿cierto? Entonces, como tal,
El término prudencial que manejamos o que en estos momentos estamos haciendo es más o menos 2 años, desde el tiempo del vencimiento en que se incumplió la obligación hasta que llega a unidad penal para presentar denuncia. Eso sí, a unidad penal llega a presentar denuncia y ese mismo mes se... Es decir, rápido. Nosotros sí solo tenemos 25 días para presentar la denuncia. Sí. Tengo una duda respecto a eso mismo. Es decir, no entendería lo que hay una situación misma anímica que genera la DIAN, porque con el término de la extinción penal, prácticamente hay 2 momentos. Toda la finalidad pues, de los tipos penales es que pague, pero si usted se le puede alargar a la extinción penal, sobre todo por todos los atacados que tiene la DIAN, hasta el último término del delito, es mejor para el contribuyente prácticamente no pagar, pero en el momento en el que ya se determine que hay una investigación, puede volver la DIAN sobre esto, que es el que le estaba exponiendo, de que después de que ya pagó, aún así la DIAN tiene hasta 11, 13 años para volver sobre la investigación. Eso prácticamente está generando, en vez de un término disuasorio que debería de aplicarse a los contribuyentes para que paguen, lo que le está diciendo es, hombre, mejor espera a ver si lo terminó, porque igual si paga, la DIAN va a volver sobre usted después. Exacto, entonces miren, anteriormente la administración no tenía la planta suficiente para gestionar todas estas situaciones. Con la ampliación de la planta que se dio en el 2022-23, llegó gran cantidad de funcionarios a los procesos de cobro, ¿cierto? No tan adicional de los de fiscalización, también llegó mucho funcionario al proceso de cobro. Eso lo que ha permitido es gestionar adecuadamente esas carteras, para evitar de que, listo, la DIAN me está llamando, yo lo tengo que embargar, me tranquilizo, me relajo, pero a los 6 años, 7 años les llegaba la notificación de la fiscalía, e iban y liquidaban y eran unos intereses demasiado altos. Entonces lo que ha buscado la DIAN es efectivamente gestionar adecuadamente esas carteras, aumentando la capacidad operativa de la administración con funcionarios. Es la única forma, ¿cierto? Y aparte de eso, pues como la automatización del proceso. Ya todas las carteras, todas las obligaciones caen en una obligación, ella misma me genera el oficio persuasivo, yo lo que hago es verificar y proceder a notificar. Entonces, con la automatización del proceso, sin ingreso de nuevos funcionarios, lo que se busca es eso, reducir esa carga en que se ponga, o ese tiempo de espera en que el funcionario se demoraba para poner en conocimiento de nosotros en jurídica y nosotros a su vez en fiscalía, y que ello le aumentara el tiempo de intereses al contribuyente. Ahora, la gestión de cobro no para. Una de las obligaciones como contribuyentes que tenemos todos es tener actualizada la información en el registro único tributario. Y lastimosamente muchos contribuyentes cierran y no actualizan el registro único tributario. Cambian correo y no lo actualizan. Cambian dirección y no lo actualizan. Y como administración estamos obligados a notificar todos los actos administrativos a la dirección que tenga registrada en el RUT, excepto pues como los temas que se discuten en sede jurídica, que allá sí se respeta la dirección procesal que se complica. Pero todo el proceso de cobro y todo el proceso de discusión en fiscalización se debe notificar a las direcciones que están en el RUT. Si el contribuyente nunca actualiza su RUT, imposible para la administración darle a conocer de que le está adelantando el proceso de cobro. Y ese proceso de cobro sí no se detiene. Y créanme que son bastantes insistentes en enviar comunicados de cobro, póngase al día, lo vamos a visitar, vamos a ir, pero si tiene desactualizada esa información que es obligatoria para nosotros, también es muy como para finalizar, 2 preguntas que están virtuales y ya porque se nos acabó el tiempo. Dale, Juan y Alexandra. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. No, Estefanía, no le estaba preguntando a usted. Bueno, primero que todo, pues gracias por el espacio, Juli, bacanísimo. Hay una duda que tengo respecto del 434A y 434B, cuando el expositor se refería
a que no daba inicio a la acción penal si ellos no se lo pedían a la fiscalía. Y entonces yo me pongo a pensar en ese tema, ya voy porque el segundo expositor la tiene clara, pero déjame, yo voy para allá, porque es que yo soy más del lado del litigio, ¿listo? Entonces yo me pongo a pensar, hey, venga, entonces yo no le doy aviso y eso está dentro de los querellables o espero hasta que yo quiera, ¿cierto? 13 años y medio, ¿cierto? Pero habría que precisar que eso sucedió con la 1647. La primera pregunta. Que quisiera que me la resolvieran. Y la segunda, para no eso, va dirigida más al segundo expositor, al cual quiero extenderle mi admiración en virtud de que ojalá existan más litigantes como él que puedan explicarle a la gente el tema del dolo, porque no se da, porque la discusión con los jueces es meramente objetiva. Listo. La segunda pregunta para este caballero es la siguiente. Entonces, a modo de suspicacia y al ejemplo que ponías de los 6.000 millones de pesos y la última intervención que hicieron allí, entonces es mejor dejar de presentar la declaración y esperar el proceso de determinación tributaria para poderla discutir allá en sede penal, o simplemente el hecho de guardar silencio en el proceso de determinación tributaria me pondría en ese tema gaseoso del dolo y absurdamente voy a decir sacarme del error de tipo. Muchas gracias. Alexandra, de una tu pregunta, por favor, para que vayamos finalizando. Hola, buenas noches. Soy Juan Carlos, estoy aquí conectado desde otra cuenta. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta tiene que ver ya con un tema de litigio. En la práctica, no sé si ustedes tienen conocimiento de casos donde se haya dado inaplicación, en el caso en particular, por virtud de supremacía constitucional de la ley, es decir, por ejemplo, el 402, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, no consigna los montos retenidos o recaudados, pues evidentemente sabemos que esto da lugar a una sanción de índole penal, pero el artículo 68A del Código Penal pues establece el no otorgamiento de beneficios ni judiciales ni administrativos en ciertos casos. Dentro de esos casos están pues estos delitos de omisión de agente retenedor de IVA, pero puede llegar a suceder el caso, por ejemplo, de un particular que sea madre cabeza de hogar y conviva con su hijo menor de edad. ¿Es posible o ustedes ven viable solicitarle al juez en audiencia inaplicar la disposición penal por supremacía constitucional y que en últimas sí se pueda otorgar un beneficio a esa persona en vez de sancionarla de manera, digamos, clara, porque la ley simplemente establece que tiene que haber una sanción, pero en el caso en particular, pues como podemos observar, pues también hay unos derechos, por ejemplo, un menor de edad, ¿cierto? Es posible sin que el juez vaya a prevaricar, porque pues en la práctica pues vamos a ver que el juez va a tener temor de prevaricar, de inaplicar precisamente esa disposición penal y dar supremacía a la Constitución. La pregunta acá rapidito para que no quede sin sí. Mira, saliendo de pronto un poquito de la noticia que hablábamos y la establece clara la diferencia. ¿Qué otra medida hay? O sea, de manera para hacer porque a mí sí conforme la cosa que muchas por ejemplo, se dice, llegar a esta prescrita, que podemos buscar o automáticamente cómo se ha tratado de otra manera. La verdad, Listo, 434A y 434B. Lo que pasa, Juan David, es que ambos artículos exigen en su tipificación que exista una liquidación oficial expedida por la administración para que se pueda configurar el delito. Toda vez de que la administración la que debe determinar
efectivamente el valor de esa omisión del activo o esa inclusión del pasivo inexistente. O en el caso del 434B, en el caso de que estando obligado a declarar no lo hiciere, es la administración a través de liquidación oficial de aforo la que determina ese incumplimiento de ese deber normal que usted tenía como contribuyente. Entonces es por eso que el legislador previó de que fuera la administración la cual contaba con dichos elementos la adecuada para solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la apertura de esas investigaciones por esos delitos. Toda vez de que somos o la administración es quien determina de que ese activo omitido efectivamente su cuantía superaba el umbral que nos establece el delito en cada una de las modificaciones. Y asimismo, que usted estando obligado a declarar no lo hizo, ¿cierto? Y de ahí también, pues como el umbral. Es por eso que es los mismos delitos tributarios en su tipificación los que establecen ese requisito para que se pueda dar la apertura de estas investigaciones. Y de pronto, para que termine el doctor, el compañero conectado en la cuenta de Alexandra, efectivamente por vía de lo que conocemos como la audiencia del 447 en el tema del litigio, es allí el momento procesal o el estadio procesal adecuado e idóneo para que sea la defensa la que solicita al juez de conocimiento el otorgamiento de beneficios o de subrogados. Claro que se han visto casos en donde se les ha otorgado beneficios o subrogados o donde los jueces no lo conceden y es el tribunal por vía de apelación el que concede los subrogados. Eso sí, depende de la argumentación y de la sustentación que realice la defensa y las pruebas que se aporten para el mismo. Bueno, yo creo que voy a hacer mi intervención rápida y es respecto al 434A y 434B. Yo sé que era una pregunta que iba más dirigida al profesor, pero hay una cosa que yo creo que la Corte Constitucional evidentemente se equivoca completamente respecto al inicio de la acción penal por parte de la DIAN. Primero, porque es que la norma lo que dice es el inicio de la acción penal, y recordemos que en materia penal la acción penal solamente inicia con la acusación, que es distinto a poner en conocimiento los hechos que nosotros llamamos denuncia, ¿cierto? Respecto a la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué se equivoca la Corte Constitucional? Porque equipara el inicio de la acción penal con el conocimiento de los hechos que le tiene que dar la DIAN a la Fiscalía para que pueda iniciar con el proceso penal posteriormente la Fiscalía. Entonces, realmente lo que hace la DIAN no es activar la jurisdicción, que creo que aquí hay muchos muchachos del semillero procesal, que la jurisdicción se activa es cuando conozco al juez o cuando voy donde el juez a pedirle, obviamente que normalmente en penal lo decimos, se activa con la acusación. Entonces la Corte lo confundió. Yo creo que tenía que tener una exequibilidad condicionada porque eso se podía dar para interpretaciones, pero al fin y al cabo la Corte, a pesar de que no le da una exequibilidad condicionada en la sentencia C57 del 2019 o 577 del 2019, pues se aclara que esa acción penal pues solamente se podrá dar, creo yo que era el concepto, por denuncia especial por parte de la DIAN, que es distinto, ¿cierto? O sea, le generaba a un autor específico la denuncia de un delito que requiere unos elementos típicos diferentes. Eso era lo que tenía que haber hecho. Respecto a lo que preguntaban de los subrogados penales, sí, es que yo creo que ahí hay un problema de test de proporcionalidad. O sea, ahí hay una colisión de principios o derechos que se dan como consecuencia de la condena de una persona. Entonces, claro, cada caso específico llevará a que, a pesar de que existen dos normas de entidad constitucional o legal de la misma entidad que me prohíban y me permitan algo, pues tendré que hacer ese ejercicio de test de proporcionalidad para que me puedan aplicar un subrogado penal. Ya eso depende del ejercicio argumentativo de cada abogado, ¿cierto? Pero creo que sí es factible. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, sí, yo creo que no se ha dado otras discusiones doctrinales respecto a ello, ¿cierto? Yo no creo que haya una inconstitucionalidad sobre eso, para serte sincero. Creo que lo que hay es una falsa motivación respecto a lo que la política criminal ha llevado a crear la norma, ¿cierto? A generar normas en ese sentido.
pero no le veo una violación constitucional. Ahora, hay un esfuerzo grandísimo desde la teoría del delito, evidentemente. Evidentemente hay un esfuerzo grandísimo para poderlo justificar, porque realmente su justificación llevó a que la política criminal lo entendiera de una manera y los jueces lo replicaran en la norma penal. Entonces, yo no creo que haya una inconstitucionalidad, pero evidentemente sí fue muy reforzada.